El viento de octubre susurraba entre los cipreses del cementerio de Granada, llevando consigo el aroma de las hojas secas y la melancolía que siempre acompañaba los días grises. Lía Montero caminaba por el sendero de piedra con pasos lentos, sosteniendo un ramo de claveles blancos contra su pecho. Sus dedos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la familiaridad dolorosa de aquel ritual que se repetía cada mes durante 5 años. «Otra vez aquí», murmuró para sí misma, deteniéndose frente a la lápida de mármol que conocía de memoria. Dr. Mauro Cárdenas, 1990-2020. Un corazón que sanó a muchos, ahora descansa en paz. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, ignorando la sensación del frío que se filtraba a través de su vestido de lana gris. Con cuidado, retiró las flores marchitas de la visita anterior y colocó los claveles frescos en el jarrón de bronce. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentaba contener. «Han pasado 5 años, Mauro», susurró tocando la piedra fría con la palma de su mano. «Y aún no sé cómo seguir sin ti». La profesora de 33 años había construido su vida alrededor de aquellas visitas mensuales. Sus estudiantes del instituto conocían su palidez en esos días, la forma en que sus ojos se perdían en la ventana durante las clases de literatura, como si buscara algo que nunca podría encontrar. Rebeca, su hermana mayor, había dejado de preguntarle cuándo dejaría de visitar esa tumba, comprendiendo que el luto de Lía era una compañía constante. El cielo comenzó a oscurecerse, amenazando lluvia. Lía cerró los ojos y recordó la última vez que había visto a Mauro con vida. Era marzo de 2020 en el aeropuerto. Él partía hacia una misión humanitaria en Colombia, con esa sonrisa tranquila que siempre la calmaba. «Volveré antes de que te des cuenta», le había dicho, besando su frente. «Y entonces podremos hablar de esa casa junto al mar que tanto te gusta». Pero la montaña se deslizó sobre el pueblo donde trabajaba. Las lluvias torrenciales arrastraron todo: casas, esperanzas, y al hombre que ella había planeado amar para siempre. El cuerpo nunca fue encontrado, pero los testimonios de los sobrevivientes confirmaron lo que Lía se negaba a aceptar. Mauro estaba muerto. Ahora, mientras acariciaba la lápide, sentía que sus 33 años se habían detenido en aquel marzo fatídico. No había otros hombres, no había planes, no había futuro, solo el presente eterno de su dolor. «¿Por qué me dejaste sola?», preguntó a la piedra silenciosa. «Prometiste que volverías». Un sonido de pasos sobre las hojas secas la sobresaltó. Se giró ligeramente, esperando ver al jardinero que solía trabajar en esa zona por las tardes, pero lo que vio la dejó sin aliento. A unos 30 metros de distancia, junto a una hilera de tumbas más antiguas, había un hombre, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro que ondeaba suavemente con la brisa. Su cabello era más largo de lo que recordaba, con algunas canas que no habían estado allí antes, pero su postura, la forma en que mantenía las manos en los bolsillos, el modo en que inclinaba ligeramente la cabeza, el corazón de Lía se detuvo. No podía ser. Era imposible. Su mente le jugaba una broma cruel, como tantas veces había ocurrido en estos 5 años. Había visto a Mauro en multitudes, en el supermercado, en la cafetería donde solían desayunar juntos. Siempre resultaba ser un desconocido con algún rasgo similar. Pero cuando el hombre se volvió completamente hacia ella, cuando sus ojos se encontraron a través de la distancia brumosa del cementerio, Lía supo que no era una alucinación. Era él. Mauro Cárdenas estaba vivo. Sus piernas cedieron como si fueran de agua. El ramo de claveles que había llevado para reemplazar cayó al suelo, desparramándose sobre la tumba. Su visión se nubló. El mundo comenzó a girar violentamente, y lo último que recordó antes de que la oscuridad la envolviera fue la expresión de terror y amor en el rostro del hombre que había llorado durante 5 años. Cuando perdió el conocimiento, no vio cómo Mauro corrió hacia ella con desesperación, cómo la levantó del suelo húmedo con manos temblorosas, ni cómo susurró su nombre una y otra vez mientras la llevaba hacia su automóvil, decidido a protegerla una vez más, aunque eso significara romper el silencio que lo había mantenido en las sombras durante tanto tiempo. El cementerio quedó en silencio, excepto por el viento que dispersó los pétalos de los claveles sobre la tumba vacía, como si fuera una señal de que, finalmente, algo había cambiado para siempre.
La conciencia regresó a Lía como olas suaves que acarician la orilla. Primero fue el olor, madera vieja mezclada con el aroma familiar de té de manzanilla. Después, la textura de una manta de lana contra su piel, suave pero desconocida. Sus párpados se movieron lentamente antes de abrirse, revelando un techo de vigas de madera que no reconocía. No era su apartamento, no era el hospital, no era ningún lugar que pudiera identificar. Se incorporó con cuidado, sintiendo un mareo ligero. Estaba en un sofá de cuero gastado, en una sala pequeña pero acogedora. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave, y una chimenea apagada dominaba uno de los rincones. A través de la ventana, pudo ver que ya había anochecido, y las luces de una zona residencial tranquila parpadeaban en la distancia. «¿Dónde estoy?», murmuró, llevándose una mano a la frente. El sonido de pasos se acercó desde otra habitación, y Lía sintió que el corazón se le aceleraba nuevamente. No había sido un sueño, no había sido una alucinación provocada por el dolor. Mauro apareció en el umbral, sosteniendo una taza humeante entre sus manos. Llevaba un suéter gris que ella no recordaba, y su cabello estaba más desordenado que antes. Había líneas de expresión alrededor de sus ojos que no habían estado allí 5 años atrás, y una cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda que era completamente nueva. Pero era él, indudablemente él. «Lía», dijo suavemente, como si pronunciar su nombre fuera lo más natural y lo más doloroso del mundo. «¿Cómo te sientes?». Ella se quedó inmóvil, estudiando cada detalle de su rostro como si fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. Sus ojos eran los mismos, marrones oscuros, con esas motas doradas que siempre habían sido su característica más distintiva. Su voz tenía el mismo tono cálido, aunque ahora parecía cargada de una tristeza que no recordaba. Tú estás muerto», susurró finalmente, las palabras saliendo entrecortadas. Yo estuve en tu funeral, vi tu ataúd. Lloré sobre tu tumba durante 5 años. Mauro cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera una puñalada. Dejó la taza sobre una mesa auxiliar y se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia prudencial del sofá. «Lo sé», respondió, su voz apenas audible, «y no sabes cuánto lo siento». «¿Que lo sientes?». La voz de Lía se quebró, y las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir. «¿Qué lo sientes?». «Mauro, he vivido 5 años en el infierno. He vivido 5 años muriendo cada día, creyendo que habías desaparecido para siempre». Se puso de pie bruscamente, tambaleándose ligeramente. La ira y la confusión la invadían por igual, creando una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. «¿Dónde has estado? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me dejaste sufrir así?». Mauro extendió una mano hacia ella, pero Lía retrocedió. «No me toques», le advirtió. «No te atrevas a tocarme hasta que me expliques qué demonios ha pasado». Él bajó la mano lentamente, respetando su espacio. En sus ojos había un dolor tan profundo que casi rivalizaba con el de ella. «El accidente en Colombia fue real», comenzó, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «El deslizamiento de tierra ocurrió exactamente como se reportó. Pero yo sobreviví». «¿Cómo?». «Estaba en la parte del pueblo que no fue completamente arrasada. Quedé herido, inconsciente durante días, pero un grupo de rescatistas locales me encontró». Tocó inconscientemente la cicatriz de su ceja. «Para cuando desperté ya habían dado la lista oficial de muertos, y yo estaba incluido en ella». Lía se dejó caer nuevamente en el sofá procesando la información. «Pero eso no explica por qué no regresaste. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué dejaste que creyera que estabas muerto?». Mauro se acercó un poco más, sentándose en el borde de la mesa de centro frente a ella. «Porque no podía volver, Lía. Durante mi tiempo en Colombia, había descubierto algo que comprometía a personas muy poderosas. Una red de corrupción médica, fondos desviados de misiones humanitarias, medicamentos falsificados. Cuando traté de denunciarlo, su voz se quebró ligeramente. Me di cuenta de que mi vida corría peligro, y más importante aún que la tuya también. La única forma de protegerte era desaparecer completamente. ¿Y decidiste eso por mí, sin consultarme? ¿Sin darme la oportunidad de elegir? Tenía 24 horas para tomar una decisión», respondió, su voz cargada de desesperación. 24 horas antes de que vinieran por mí. No podía arriesgarte,
No podía permitir que te lastimaran por algo que yo había hecho. Lía lo miró fijamente, viendo por primera vez la verdadera magnitud del sacrificio que él había hecho. Pero eso no disminuía su dolor. Entonces, durante 5 años, ¿dónde has estado? Aquí, en las afueras de Granada, con documentos falsos, un trabajo discreto, manteniendo distancia de todo lo que podría conectarme con mi vida anterior. Hizo una pausa. Excepto de ti. ¿Qué significa eso? Significa que te he estado observando, Lía. No de cerca, nunca lo suficientemente cerca como para ponerte en peligro, pero necesitaba saber que estabas bien, que estabas viva, que estabas siguiendo adelante. La revelación la golpeó como un rayo. La ira se intensificó, mezclándose con una sensación de violación y traición. ¿Me has estado espiando? No espiando, se defendió rápidamente. Solo cuidando desde las sombras. Sabía de tu trabajo en el instituto, sabía que visitabas mi tumba cada mes, sabía que no había nadie más en tu vida. ¿Y qué derecho tenías?, gritó poniéndose de pie nuevamente. ¿Qué derecho tenías a observar mi dolor sin hacer nada? Ninguno, admitió bajando la cabeza. No tenía ningún derecho, pero no podía dejarte ir completamente. Eras lo único que me mantenía cuerdo en estos años de infierno. Lía caminó hacia la ventana, necesitando espacio para respirar. La vista mostraba una calle tranquila de una urbanización que no conocía, con casas pequeñas y jardines cuidados. ¿Por qué ahora?, preguntó sin darse vuelta. ¿Por qué te rebelaste ahora? Porque ya no podía más, respondió con honestidad brutal. Verte allí, llorando sobre esa tumba vacía, sabiendo que yo era la causa de tu dolor. No podía seguir escondido. Y además, creo que ya es seguro. Ella se giró lentamente. ¿Seguro? Las personas que me amenazaron ya no están en posiciones de poder. Algunos han sido arrestados por otros crímenes, otros han muerto. He estado siguiendo sus movimientos durante años, esperando el momento en que pudiera regresar a ti sin ponerte en peligro. ¿Y ese momento es ahora? Eso espero, dijo, levantándose y caminando hacia ella. Eso espero, con toda mi alma. Lía se quedó en silencio, mirando al hombre que había amado, perdido y encontrado de nuevo. Había tantas emociones compitiendo en su interior que no sabía cuál permitir que dominara. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto. Por supuesto, respondió inmediatamente. Todo el tiempo que necesites. ¿Puedes llevarme a casa? Mauro asintió sin dudar. Claro, pero Lía se detuvo cuando ella lo miró. Por favor, no le digas a nadie sobre esto. Al menos no todavía. Necesitamos estar seguros de que realmente es seguro antes de que más gente sepa que estoy vivo. Ella asintió lentamente, comprendiendo la lógica detrás de su petición, aunque cada fibra de su ser gritaba por llamar a Rebeca y contarle todo. Mientras Mauro buscaba las llaves del coche, Lía miró una vez más alrededor de la pequeña sala. En la repisa de la chimenea había una foto suya, tomada años atrás en una de sus citas en la Alhambra. Había estado viviendo allí, rodeado de recuerdos de ella, mientras ella visitaba una tumba vacía. La ironía era tan cruel como poética, y mientras se dirigían hacia la puerta, Lía supo que su vida había cambiado para siempre, aunque aún no sabía si era para mejor o para peor. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio tan denso que parecía tener vida propia. Lía mantenía la vista fija en la ventanilla del copiloto, observando las calles familiares de Granada que ahora le parecían extrañas, como si las viera por primera vez. Cada semáforo, cada esquina, cada edificio había adquirido un significado diferente, ahora que sabía que Mauro había estado observándola recorrer estos mismos caminos durante 5 años. Mauro conducía con las manos firmemente agarradas al volante, sus nudillos blancos por la tensión. Ocasionalmente la miraba de reojo, como si quisiera asegurarse de que ella seguía allí, de que no era un sueño que podría desvanecerse en cualquier momento. El aire acondicionado del coche zumbaba suavemente, el único sonido que rompía el silencio cargado de emociones no expresadas. Cuando finalmente se detuvieron frente al edificio de apartamentos de Lía, en la calle Recogidas, ella no se movió inmediatamente. Se quedó allí sentada, mirando las ventanas iluminadas de su hogar, preguntándose cómo iba a cruzar esa puerta y fingir que su mundo no había sido completamente destrozado y reconstruido en el espacio de unas pocas horas. Lía,
dijo Mauro suavemente. ¿Estás bien? Ella se giró hacia él, estudiando su perfil en la penumbra del coche. Las luces de la calle creaban sombras en su rostro, acentuando las líneas que no habían estado allí antes. Era el mismo hombre del que se había enamorado, pero también era un extraño marcado por 5 años de vida secreta. «No sé cómo se supone que debo sentirme», respondió con honestidad. «No sé si debo odiarte, amarte, o simplemente gritar hasta que se me acabe la voz. Puedes hacer las 3 cosas si eso te ayuda», dijo él esbozando una sonrisa triste. «Me las merezco todas». Lía bajó del coche sin decir más, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente. «¿Cómo puedo contactarte?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Mauro la miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Quieres contactarme?» «No lo sé todavía», admitió, «pero necesito saber qué es una opción». Él rebuscó en su bolsillo y sacó una tarjeta pequeña con un número escrito a mano. «Es un teléfono prepago. Solo yo lo uso. Puedes llamar o enviar mensajes si quieres hablar». Lía tomó la tarjeta, sintiendo el papel suave entre sus dedos como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. «¿Y si cambio de opinión? ¿Y si decido que no puedo hacer esto? Entonces respetaré tu decisión», respondió inmediatamente. «Desapareceré de tu vida para siempre, si eso es lo que necesitas para ser feliz». La sinceridad en su voz la golpeó como una ola. Sin decir nada más, cerró la puerta y caminó hacia la entrada del edificio, sintiendo su mirada siguiéndola hasta que desapareció por la puerta principal. El ascensor hasta el 3er piso se sintió eterno. Lía se apoyó contra la pared de metal frío, cerrando los ojos y tratando de organizar el caos de pensamientos que se agolpaban en su mente. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo familiar de su edificio le pareció surrealista. Todo estaba exactamente igual que cuando había salido esa mañana para ir al cementerio, pero ella era una persona completamente diferente. Su apartamento la recibió con el silencio acogedor de siempre. Las paredes color crema que había pintado el año anterior, la pequeña librería repleta de novelas que utilizaba para sus clases, el sofá donde corregía exámenes cada noche. Todo permanecía intacto, pero algo fundamental había cambiado. Se dirigió directamente a la cocina y se preparó un té de tila, necesitando hacer algo normal, algo rutinario que la tranquilizara. Mientras esperaba que el agua hirviera, su teléfono comenzó a sonar. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. «Hola, Beca», respondió tratando de que su voz sonara normal. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó su hermana. «¿Fue muy duro hoy?». Rebeca siempre llamaba después de las visitas al cementerio. Era uno de esos gestos de cariño silencioso que habían desarrollado durante estos años de luto. Normalmente, Lía apreciaba estas llamadas, la forma en que su hermana nunca preguntaba directamente sobre la visita, pero siempre se aseguraba de que no estuviera sola con su dolor. «Fue diferente», respondió, eligiendo las palabras cuidadosamente. «¿Diferente cómo?». Lía cerró los ojos. La promesa que le había hecho a Mauro de mantener el secreto pesaba como una losa sobre su pecho. Rebeca era su confidente, la persona que la había sostenido durante los momentos más oscuros de su duelo. Mentirle se sentía como una traición. «Solo diferente», repitió. «Tal vez el tiempo está empezando no sé, a cambiar las cosas. Eso sería bueno, Lía. Ya es hora de que empieces a sanar de verdad». Después de terminar la llamada, Lía se quedó sentada en su mesa de cocina, sosteniendo la taza de té entre las manos y mirando la tarjeta que Mauro le había dado. El número estaba escrito con su letra característica, esa caligrafía precisa que recordaba de las notas que solía dejarle antes de ir al hospital. Se dirigió a su habitación y abrió el cajón de su mesita de noche. Allí, cuidadosamente guardadas, estaban todas las cartas que Mauro le había escrito durante su relación. Las había leído miles de veces durante estos 5 años, hasta el punto de memorizar cada palabra. También estaba la última foto que se habían tomado juntos, en la terraza de un restaurante en el Albaicín, con la Alhambra iluminada de fondo. Tomó la foto y estudió el rostro del hombre que había estado esa tarde sentado frente a ella en un sofá desconocido. Era el mismo, pero también era diferente. El Mauro de la foto tenía ojos llenos de esperanza y planes para el futuro. El Mauro de hoy tenía ojos cargados de secretos y arrepentimiento. Se cambió ropa, poniéndose su pijama de algodón favorito, pero el sueño parecía imposible.
Se acostó en la cama, mirando el techo y reviviendo cada momento de la tarde una y otra vez. La forma en que él había aparecido en el cementerio, como si fuera un fantasma materializado de sus propios pensamientos. La manera en que había corrido hacia ella cuando se desmayó. La ternura con la que la había cuidado en su casa. Pero también recordó la traición que sentía. 5 años de dolor innecesario. 5 años de luto por alguien que estaba vivo. 5 años de noches solitarias, de fechas especiales celebradas en silencio, de un futuro cancelado por una muerte que nunca había ocurrido. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconoció inmediatamente. No espero que me perdones. Solo espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue para protegerte. Que duermas bien, Lia. Se quedó mirando el mensaje durante largos minutos. Sus dedos se movieron sobre el teclado varias veces, escribiendo respuestas que luego borraba. Quería gritarle que no tenía derecho a desearle buenas noches después de 5 años de silencio. Quería decirle que lo odiaba. Quería decirle que lo amaba. Quería decirle que estaba confundida y asustada y que no sabía cómo procesar todo lo que había descubierto. Al final, no respondió nada. Se levantó y caminó hasta la ventana de su habitación, que daba a la calle. Las luces de Granada se extendían como un manto de estrellas terrestres. En algún lugar de esa ciudad, en una casa que ahora conocía, Mauro estaba probablemente despierto también, tal vez mirando por su propia ventana, tal vez pensando en ella como ella estaba pensando en él. La idea de que durante 5 años había estado tan cerca, de que tal vez habían caminado por las mismas calles sin saberlo, de que él había estado observando su vida desde las sombras, la llenaba de una mezcla extraña de consuelo y horror. Volvió a la cama y tomó su teléfono una vez más. Esta vez escribió una respuesta corta. Necesito tiempo. La respuesta llegó casi inmediatamente. Todo el tiempo del mundo. Lia apagó el teléfono y cerró los ojos, sabiendo que el sueño no vendría fácilmente. Pero por primera vez en 5 años, la sensación de vacío absoluto que siempre la acompañaba había sido reemplazada por algo diferente. Incertidumbre, sí, pero también la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado después de todo. Afuera, Granada dormía bajo un cielo estrellado, ajena al drama que se desarrollaba en el corazón de una mujer que acababa de descubrir que los muertos a veces regresan y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte misma. Los días siguientes transcurrieron como si Lia viviera en 2 realidades paralelas. Durante las horas de clase en el Instituto Sierra Nevada, explicaba a sus estudiantes las metáforas de García Lorca y los simbolismos de Machado con la misma pasión de siempre. Pero su mente navegaba constantemente hacia una casa pequeña en las afueras de la ciudad, hacia un hombre que había regresado de entre los muertos y que ahora existía en los márgenes de su vida cotidiana. Era jueves por la tarde cuando finalmente se decidió a enviarle un mensaje. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó en cuestión de minutos. Donde tú quieras, cuando tú quieras. Lia eligió el Parque de las Ciencias, un lugar público, pero no demasiado concurrido a primera hora de la mañana. Necesitaba verlo nuevamente, pero en terreno neutral, donde pudiera marcharse si las emociones se volvían demasiado intensas. Llegó 10 minutos antes de la hora acordada y lo encontró ya esperándola junto a la entrada, vestido con unos vaqueros y una camisa azul que recordaba haberle visto usar años atrás. Tenía las manos metidas en los bolsillos y miraba nerviosamente hacia ambos lados, como si esperara que alguien pudiera reconocerlo. «Gracias por venir», dijo cuando se acercó. «No estaba segura de que fuera a hacerlo hasta esta misma mañana», admitió Lia. Caminaron en silencio hacia una zona más aislada del parque, donde algunos bancos de madera ofrecían privacidad bajo la sombra de los árboles. El sol de octubre creaba patrones de luz y sombra que danzaban suavemente sobre el sendero. «¿Cómo has estado?», preguntó Mauro cuando finalmente se sentaron, manteniendo una distancia prudencial entre ellos. Confundida, enfadada, triste, hizo una pausa. También aliviada, creo. ¿Aliviada? Durante 5 años he tenido esta sensación constante de que algo estaba incompleto, de que nuestra historia había terminado de manera demasiado abrupta. Ahora entiendo por qué. Lo miró directamente a los ojos. Pero eso no significa que esté lista para perdonarte.
Mauro asintió lentamente. No espero perdón, solo una oportunidad de explicarte todo, de que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Durante la siguiente hora, Mauro le contó detalles que había omitido en su primera explicación. Le habló de la organización criminal que había descubierto en Colombia, de cómo médicos europeos estaban desviando fondos destinados a medicamentos para comunidades pobres. Le describió la noche en que había recibido la primera amenaza, una llamada telefónica a su habitación del hotel que le advirtió que mantuviera la boca cerrada si valoraba su vida y la de las personas que amaba. «Mencionaron tu nombre, Lía», dijo con voz quebrada. «Dijeron exactamente dónde trabajabas, a qué hora salías del instituto, qué ruta tomabas para llegar a casa. Sabían todo sobre ti». Lía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Y por qué no me contaste nada? ¿Por qué no me dejaste decidir?» «Porque te conocía. Te conozco». Su voz se suavizó. «Habrías querido luchar. Habrías querido denunciar todo junto conmigo, sin importar el riesgo. Y yo no podía permitir que te lastimaran por mi culpa. Así que decidiste lastimarme de otra manera. Pensé que el dolor de perderte sería temporal, que encontrarías a alguien más, que seguirías adelante, que serías feliz». Bajó la mirada. «No imaginé que te quedarías estancada». «¿Estancada?» La palabra salió con más dureza de la que pretendía. «¿Es así como ves estos 5 años de mi vida?» «No, perdón, no quise decir eso». Se pasó una mano por el cabello. «Quise decir que no pensé que mi muerte te afectaría tanto tiempo. Creí que eras más fuerte que yo, que podrías superarlo mejor». Lía se levantó del banco y caminó hacia un árbol cercano, necesitando espacio. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones, ayudándola a calmarse. «¿Sabes lo que fue lo peor de todo?», dijo sin darse vuelta. «No fue solo perderte, fue perder el futuro que habíamos planeado juntos. Fue despertar cada mañana recordando que ya nunca tendríamos esa casa junto al mar, que nunca conocería a tus padres, que nunca...» Su voz se quebró. «Que nunca tendríamos hijos». Mauro se acercó lentamente por detrás, pero no la tocó. «Yo tampoco dejé de pensar en eso, en todo lo que habíamos perdido. Pero tú elegiste perderlo. Yo no tuve elección». Se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Lía se giró hacia él. «¿Qué ha pasado con esas personas? Las que te amenazaron. La mayoría han sido arrestados o han muerto por causas naturales. El líder de la organización, un hombre llamado Vicente Morales, fue detenido el año pasado por otros delitos financieros. Sus principales colaboradores están en prisión o han perdido todo su poder». Hizo una pausa. «He estado siguiendo sus casos obsesivamente, esperando el momento en que fuera seguro regresar». «¿Y crees que ese momento es ahora?» «Sí, pero no puedo estar completamente seguro. Nunca podré estar completamente seguro». Lía procesó esta información. La idea de que incluso ahora podía haber peligro la inquietaba, pero también la emocionaba de una manera extraña. Durante 5 años había vivido en un mundo previsible y seguro, construido alrededor de su dolor. La posibilidad de riesgo, de aventura, de algo más grande que su rutina diaria, despertaba una parte de ella que había estado dormida. «¿Qué quieres de mí, Mauro?», preguntó finalmente. «¿Qué esperas que pase ahora?» «Quiero otra oportunidad», respondió sin dudar. «Quiero la posibilidad de amarte de nuevo, de construir algo nuevo juntos. Sé que no puede ser igual que antes. Sé que demasiadas cosas han cambiado, pero...» Se acercó un paso más. «Sigo enamorado de ti, Lía. Nunca dejé de estarlo». Ella sintió que se le aceleraba el corazón. A pesar de toda la confusión y el dolor, a pesar de la traición y los años perdidos, algo en su interior respondía a esas palabras como una planta que recibe agua después de una larga sequía. «No sé si puedo confiar en ti otra vez», dijo honestamente. «No te pido que confíes en mí inmediatamente. Solo te pido que me permitas ganarme esa confianza de nuevo. ¿Y si no puedo? ¿Y si este dolor es demasiado grande para superarlo? Entonces lo aceptaré, pero al menos habremos intentado». Lía miró su reloj. Tenía que regresar al instituto para las clases de la tarde. «Necesito más tiempo», dijo, «y necesito que seas paciente conmigo, todo el tiempo que necesites». Mientras caminaban de vuelta hacia la entrada del parque, Lía sintió que algo había cambiado entre ellos. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo parecido a la esperanza. Una posibilidad frágil pero real de que tal vez, después de todo,
No era demasiado tarde para reescribir su historia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo cuando llegaron a sus coches. Por supuesto. ¿Realmente me estuviste observando durante todos estos años? Mauro bajó la mirada, claramente avergonzado. Sí, y sé que estuvo mal, pero necesitaba saber que estabas bien. Era la única forma que tenía de sentirme conectado contigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el instituto. A veces. En el supermercado. En el cementerio. Hizo una pausa. Siempre desde lejos. Siempre asegurándome de que no me vieras. La revelación la llenó de una mezcla extraña de ira y ternura. Era una violación de su privacidad, pero también era prueba de que su amor había sido real, constante, incluso en la distancia. Eso se acaba ahora, dijo firmemente. Si vamos a intentar esto, tiene que ser con honestidad completa. Nada de secretos, nada de vigilancia, nada de decisiones tomadas por mi bien sin consultarme. De acuerdo, respondió inmediatamente. Completa honestidad. Mientras se alejaba en su coche, Lía se sintió más viva de lo que había estado en años. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez desde hacía mucho tiempo, tenía un futuro que contemplar. Las siguientes 2 semanas pasaron como un vals cuidadoso entre 2 personas que intentaban encontrar un ritmo común después de años de bailar solas. Lía y Mauro comenzaron a verse con más frecuencia, siempre en lugares públicos, siempre con la cautela de quienes caminan sobre terreno inestable. Era un sábado por la mañana cuando Rebeca apareció sin avisar en el apartamento de Lía, cargada con bolsas del mercado y esa sonrisa decidida que usaba cuando había tomado una resolución. «Buenos días, hermanita», dijo, pasando directamente a la cocina. «Vengo a prepararte un desayuno decente. Últimamente tienes cara de no estar comiendo bien». Lía, que había estado respondiendo a un mensaje de texto de Mauro, guardó rápidamente el teléfono y siguió a su hermana. «No tenías que molestarte, Beca. Estoy bien. Estás diferente», observó Rebeca mientras sacaba ingredientes para tortilla española. «No sé cómo explicarlo, pero hay algo en ti que ha cambiado estas últimas semanas». El corazón de Lía se aceleró. Su hermana siempre había sido demasiado perceptiva. ¿Diferente cómo? No lo sé exactamente. Rebeca rompió varios huevos en un bol. Es como si hubieras despertado, como si después de años de estar adormecida, algo te hubiera devuelto a la vida. Lía se sentó en uno de los taburetes de la cocina, observando a su hermana cocinar. Rebeca tenía 38 años, estaba casada con un arquitecto llamado Diego, y tenía esa vida estable y predecible que Lía había envidiado en secreto durante años, pero también tenía esa capacidad innata para leer a las personas, especialmente a su hermana menor. «Tal vez es solo que estoy empezando a salir del duelo», dijo Lía cuidadosamente. «Ojalá fuera eso». Rebeca la miró por encima del hombro. «Pero esto es diferente. Es como si hubiera pasado algo específico». En ese momento el teléfono de Lía vibró sobre la encimera. Rebeca lo vio antes de que pudiera alcanzarlo, y aunque no pudo leer el mensaje completo, sí vio que decía: «Buenos días, preciosa». «¿Quién es?», preguntó con curiosidad genuina, no con reproche. Lía sintió que se le encendían las mejillas. «Es complicado». «¿Hay alguien en tu vida, Lía?». La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Lía sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no se había preparado para enfrentarlo. «Sí», admitió finalmente. «Pero no es lo que piensas». Rebeca dejó de batir los huevos y se giró completamente hacia su hermana. «¿Qué es lo que no es?». «No es alguien nuevo. Es...». Luchó por encontrar las palabras correctas. «Es alguien del pasado que ha vuelto». «¿Un exnovio?». «Algo así». Rebeca frunció el ceño, claramente tratando de recordar a algún hombre del pasado de Lía que pudiera haber reaparecido. ¿Alguien de antes de Mauro? No. La voz de Lía se quebró ligeramente. «Es más complicado que eso». Su hermana la estudió con esos ojos penetrantes que había heredado de su madre. «Lía, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Por un momento, Lía consideró contárselo todo. El peso del secreto se había vuelto cada vez más difícil de llevar, especialmente con alguien tan cercano como Rebeca. Pero recordó la promesa que le había hecho a Mauro, la necesidad de mantener su regreso en secreto hasta estar completamente seguros de que era safe. «Solo necesito que confíes en mí», dijo finalmente. «Te prometo que te lo contaré todo cuando pueda, pero por ahora necesito que sepas que estoy bien».
que estoy tomando decisiones conscientes y que no estoy en peligro. No estás en peligro. Rebeca dejó el bol sobre la encimera. ¿Por qué mencionas el peligro? ¿Qué clase de situación es esta? Lía se dio cuenta de que había dicho demasiado. No hay peligro real, solo es una situación delicada. Por favor, Becca, confía en mí. Su hermana la observó durante largos segundos, claramente luchando entre su instinto protector y el respeto por la autonomía de Lía. Está bien, dijo finalmente. Confío en ti, pero quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Para lo que sea, lo sé, y te lo agradezco más de lo que imaginas. Después de que Rebeca se fuera, dejando tras ella una tortilla perfecta y 1.000.000 de preguntas sin responder, Lía se sintió más aislada que nunca. La mentira, por omisión que fuera, había creado una barrera entre ella y la persona que siempre había sido su confidente. Ese mismo tarde, se encontró con Mauro en los jardines del Generalife. Habían comenzado a verse en diferentes lugares de Granada, como si estuvieran redescubriendo la ciudad juntos. Él la esperaba sentado en un banco, alimentando a las palomas con migas de pan. Rebeca sabe que algo está pasando, le dijo sin preámbulos cuando se acercó. Mauro levantó la vista, su expresión inmediatamente tensa. ¿Qué le dijiste? Nada específico, pero no es tonta. Sabe que hay alguien en mi vida. ¿Crees que sospeche? No, pero me odia mentirle. Se sentó a su lado. Ella siempre ha estado ahí para mí, especialmente después de después de lo que pasó, se merece la verdad. Mauro le tomó la mano y por primera vez en semanas, ella no se apartó. Lo sé, y te prometo que pronto podremos contárselo todo, pero necesito un poco más de tiempo para estar completamente seguro. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Tal vez 2. Estoy esperando confirmación de que los últimos colaboradores de Morales han sido procesados. Lía asintió, aunque la espera le parecía eterna. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué somos ahora? Mauro entrelazó sus dedos con los de ella. Somos 2 personas que se amaron profundamente, que perdieron 5 años juntos y que están tratando de descubrir si todavía es posible construir algo hermoso de los pedazos que quedaron. ¿Y tú crees que es posible? Creo que lo que siento por ti nunca murió, Lía. Creo que lo que tú sientes por mí tampoco. La miró directamente a los ojos. Creo que merecemos una segunda oportunidad. Ella sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Era esperanza mezclada con amor, miedo mezclado con deseo. Yo también lo creo, susurró. Por primera vez desde el reencuentro, se inclinó hacia él y permitió que la besara. Fue un beso suave, tentativo, cargado de años de separación y la promesa frágil de un futuro incierto. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te he extrañado tanto», murmuró Mauro contra su frente, «y yo a ti, cada día durante 5 años». Mientras caminaban juntos por los jardines, tomados de la mano como tantas veces habían hecho en el pasado, Lía sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era la mujer que visitaba una tumba vacía para llorar un amor perdido. Era una mujer que estaba aprendiendo a amar de nuevo, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo. La rutina de encuentros secretos había comenzado a sentirse como una segunda vida para Lía. Durante las mañanas era la profesora de literatura respetada y querida por sus estudiantes, pero por las tardes se transformaba en una mujer enamorada que redescubría el amor en rincones ocultos de Granada. Habían establecido una serie de lugares seguros, el mirador de San Nicolás cuando había pocos turistas, una pequeña cafetería en el barrio del Realejo donde nadie los conocía, y ocasionalmente la casa de Mauro en las afueras de la ciudad. Era en esa casa donde se encontraba ahora, un miércoles por la tarde ayudándole a preparar la cena. La cocina pequeña pero funcional se había convertido en su refugio favorito, donde podían actuar como una pareja normal, sin miradas curiosas ni preguntas incómodas. «Nunca pensé que volvería a verte cocinar», dijo Lía, observando cómo Mauro cortaba verduras con la precisión que solo alguien con entrenamiento médico podía tener. «Tuve que aprender muchas cosas estos años», respondió él con una sonrisa. «Cuando vives solo y no puedes arriesgarte a ser visto demasiado a menudo en restaurantes, cocinar se convierte en una necesidad. ¿Fue muy difícil? La soledad, me refiero». Mauro detuvo el cuchillo por un momento, considerando la pregunta.
Los primeros 2 años fueron los peores, no solo por estar lejos de ti, sino por no poder ejercer medicina de la forma que amaba. Trabajé en una clínica veterinaria con documentos falsos, usando un nombre diferente. Su voz se llenó de melancolía. Salvaba perros y gatos, pero lo que realmente quería era salvar personas. ¿Y ahora? ¿Qué haces para vivir? Trabajo en una empresa de suministros médicos. Inventario, logística, nada que requiera mi verdadera identidad. Es suficiente para sobrevivir, pero no es vida. Lía se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Todo eso va a cambiar pronto. Podrás volver a ser médico. Podrás volver a tu vida real. Mi vida real eres tú, dijo él girándose para mirarla. Todo lo demás es secundario. Estaban a punto de besarse cuando el teléfono de Mauro sonó con urgencia. Su expresión cambió inmediatamente al ver el número. «Es Tomás», murmuró, refiriéndose a su antiguo colega que había estado ayudándolo con información sobre la organización criminal. «Tengo que contestar». «¿Mauro?» La voz de Tomás sonaba tensa incluso a la distancia. «Necesito verte. Ahora. ¿Qué pasa?» «No por teléfono. En el lugar de siempre. En 1 hora». La línea se cortó. Mauro se quedó mirando el teléfono con el ceño fruncido. «¿Qué sucede?», preguntó Lía, sintiendo inmediatamente que algo había cambiado. «No lo sé, pero Tomás nunca llama así a menos que sea urgente». Guardó el teléfono y la miró. «Tengo que irme». «Voy contigo». «No». Su respuesta fue inmediata y firme. «Es demasiado arriesgado. Mauro, dijimos que no más secretos, que no más decisiones tomadas por mi bien sin consultarme». Él cerró los ojos, claramente luchando entre su instinto protector y su promesa de honestidad. «Tienes razón», admitió finalmente. «Pero si vamos, tienes que prometerme que harás exactamente lo que te diga. Si te pido que te vayas, te vas, sin discusión». «De acuerdo». 30 minutos después, estaban sentados en una mesa al fondo de un bar oscuro en el barrio de Sacromonte. Tomás Rueda era un hombre de 40 años, delgado y nervioso, con esa expresión perpetuamente preocupada de alguien que ha visto demasiado. Cuando vio a Lía, su sorpresa fue evidente. «No sabía que vendrías acompañado», dijo a Mauro. «Ella está al tanto de todo. Puedes hablar libremente». Tomás asintió reluctante y se inclinó hacia adelante. «Hay problemas. Uno de los antiguos contactos de Morales, un tipo llamado Aurelio Vázquez, fue liberado la semana pasada. Apelación exitosa, tecnicismos legales». Sus ojos se movieron nerviosamente hacia la puerta. «Y según mis fuentes, ha estado haciendo preguntas sobre ti». Lía sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Mauro. «Quiere saber si realmente moriste en Colombia. Ha estado contactando a personas que estuvieron involucradas en el encubrimiento original». Tomás bajó la voz. «Creo que sospecha que sigues vivo». «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años? Porque los otros ya no están para proteger sus secretos. Con Morales en prisión y la mayoría de la organización desmantelada, él es uno de los pocos que queda libre. Y si tú reapareces y testimonias, podría ser la pieza final que necesitan para condenarlo también», completó Mauro. «Exacto. Él lo sabe». Lía había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. «¿Qué significa esto para nosotros?». Tomás la miró con simpatía. «Significa que tal vez no sea seguro que Mauro siga en España. Al menos no por ahora». El mundo de Lía se tambaleó. Acababa de recuperar a Mauro, acababa de empezar a reconstruir su vida con él, y ahora la posibilidad de perderlo de nuevo se cernía sobre ellos como una tormenta amenazante. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Mauro. «Puedo conseguirte nuevos documentos, una nueva identidad más sólida, pero necesitarías dejar España, al menos temporalmente». Tomás hizo una pausa. «O puedes seguir como hasta ahora y esperar que Vázquez no encuentre pruebas de que estás vivo». «¿Cuánto tiempo tendríamos para decidir?». «No mucho. 1 semana, tal vez 2, antes de que sus investigaciones se vuelvan más serias». Cuando regresaron a la casa de Mauro, ambos estaban sumidos en un silencio tenso. Lía se sentó en el sofá, tratando de procesar todo lo que había escuchado, mientras Mauro caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «No puedo perderte otra vez», dijo finalmente. «No puedo volver a esa vida de luto y vacío». Mauro se detuvo frente a ella. «Y yo no puedo ponerte en peligro. Si Vázquez descubre que estoy vivo, podría investigar mi vida anterior. Podría descubrir que tú existes. Entonces nos vamos juntos». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas,
pero tan pronto como las dijo, supo que hablaba en serio. ¿Qué? Si tienes que irte, me voy contigo. Se puso de pie. No voy a quedarme aquí esperando noticias tuyas durante años, preguntándome si estás vivo o muerto otra vez. Lía, eso significaría dejar tu trabajo, tu familia, tu vida entera. Mi vida eres tú, dijo echándole sus propias palabras en cara. Todo lo demás es secundario. Mauro la tomó entre sus brazos. ¿Estás segura? Una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás. Seremos fugitivos juntos. Prefiero ser una fugitiva contigo que una mujer libre sin ti. Esa noche, mientras yacían despiertos en la cama de Mauro, ambos sabían que habían llegado a un punto de no retorno. En una semana, tal vez 2, tendrían que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por primera vez desde el reencuentro, Lía no sintió miedo. Sentía la emoción vertiginosa de alguien que está a punto de saltar al vacío con la persona que ama. El amor había regresado a su vida, y esta vez no lo dejaría escapar sin luchar. Los días que siguieron a la reunión con Tomás transcurrieron en una montaña rusa emocional. Lía había tomado la decisión de irse con Mauro, pero ahora enfrentaba la realidad de lo que eso significaba. Tendría que dejar su trabajo en el instituto, sus estudiantes que la adoraban, y lo más difícil de todo, tendría que encontrar una forma de explicárselo a Rebeca. Era viernes por la noche, cuando finalmente reunió el valor para invitar a su hermana a cenar. Cocinó paella, el plato favorito de ambas desde la infancia, como si la comida familiar pudiera suavizar de alguna manera la bomba que estaba a punto de detonar. «Estás muy nerviosa esta noche», observó Rebeca sirviéndose vino. «¿Qué pasa?» Lía respiró profundamente. «Tengo que contarte algo importante, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada». La expresión de Rebeca se volvió seria inmediatamente. «Me estás asustando, Lía. ¿Recuerdas que te dije que había alguien del pasado en mi vida?» «Sí, es Mauro». Rebeca parpadeó varias veces, como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Qué quieres decir con que es Mauro?» «Mauro está vivo, Beca. Nunca murió en Colombia». El tenedor de Rebeca cayó sobre el plato con un ruido metálico. «Eso es imposible. Estuvimos en su funeral. Vimos el ataúd. El ataúd estaba vacío». Lía le contó toda la historia, desde el encuentro en el cementerio hasta las amenazas de Aurelio Vázquez. «Sé que suena increíble, pero es la verdad». Rebeca se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de ira. «¿Me estás diciendo que durante 5 años he visto a mi hermana destruirse por la muerte de un hombre que estaba vivo? ¿Que he estado consolándote, llevándote al psicólogo, viendo cómo te consumías día tras día, mientras él estaba escondido en algún lugar de Granada? Él no tenía opción, Beca. Su vida estaba en peligro. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu salud mental, de tu bienestar, de todos nosotros que te vimos sufrir?» Lía nunca había visto a su hermana tan furiosa. «Sé que es difícil de entender». «¿Difícil de entender?» Rebeca se puso de pie bruscamente. «Es imperdonable. ¿Dónde está? Quiero hablar con él». «No puedes. Nadie puede saber que está vivo. Todavía hay peligro». «Qué conveniente. Beca, por favor». «¿Y ahora qué? ¿Van a seguir con esta farsa secreta indefinidamente?» Lía bajó la mirada. «Nos vamos a ir de España, juntos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca se sentó lentamente, como si las piernas le hubieran fallado. «¿Te vas a ir? ¿Cuándo?» «En unos días. Una semana como máximo». «¿Y tu trabajo? ¿Tu vida aquí? ¿Yo?» Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lía. «Te voy a extrañar más de lo que puedes imaginar. Pero lo amo, Beca. Lo amo tanto que no puedo vivir sin él otra vez». «¿Y si es una trampa? ¿Y si toda esta historia de peligro es mentira? ¿Y si solo quiere sacarte de aquí para controlarte mejor?» «No es así. He visto las pruebas. He conocido a las personas involucradas». Rebeca se cubrió el rostro con las manos. «No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que vayas a destruir tu vida por alguien que te mintió durante 5 años. No estoy destruyendo mi vida. La estoy reconstruyendo. ¿Con qué dinero van a vivir? ¿Dónde van a ir? ¿Cómo vas a trabajar con documentos falsos? No lo sé, pero lo resolveremos juntos». Rebeca se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Si te vas, Lía, no sé si podré perdonarte. No a ti, sino a él, por haberte robado 5 años de vida y ahora robarte tu futuro también. No me está robando nada. Estoy eligiendo. Estás eligiendo mal». Esa noche,
Lía se quedó despierta hasta muy tarde, mirando fotos de su familia en su teléfono. Rebeca se había ido sin despedirse, dejando claro que no aprobaba su decisión. La última foto que encontró era de la Navidad anterior. Ella y Rebeca, abrazadas junto al árbol, sonriendo. Se preguntó cuándo volvería a ver esa sonrisa dirigida hacia ella. Al día siguiente, se reunió con Mauro en su casa para finalizar los planes. Tomás había conseguido documentos para ambos. Se convertirían en Carmen y Alejandro Herrera, una pareja española que se mudaba a Portugal por trabajo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mauro por enésima vez. Una vez que crucemos la frontera, no habrá vuelta atrás fácil. Estoy segura. Lía le mostró una pequeña maleta. Esto es todo lo que necesito. ¿Le dijiste a Rebeca? Sí. No lo tomó bien. Mauro la abrazó. Lo siento mucho. Sé lo importante que es para ti. Tal vez algún día lo entienda. Lía se separó para mirarlo. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la noche. Tomás dice que Vázquez ha intensificado sus investigaciones. Ya no es seguro esperar más. Esa tarde, Lía escribió cartas que nunca enviaría. Una para sus estudiantes, otra para el director del instituto, una última para Rebeca. En la carta para su hermana, trató de explicar lo inexplicable. Sé que no puedes entenderlo ahora, pero el amor verdadero no se presenta 2 veces en la vida. Cuando aparece por segunda vez, después de creer que lo habías perdido para siempre, no puedes dejarlo escapar. Espero que algún día me perdones por elegir el amor por encima de la seguridad. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y llevaré tu recuerdo conmigo a donde quiera que vaya. Cuando terminó de escribir, guardó las cartas en un sobre que dejaría en su apartamento. Sabía que Rebeca vendría a buscarla cuando se diera cuenta de que se había ido. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que se llevaría, Lía sintió una mezcla extraña de terror y emoción. En 24 horas, estaría en camino hacia una nueva vida con el hombre que amaba. Sería peligroso, incierto, y requeriría sacrificios que aún no podía imaginar por completo. Pero por primera vez en 5 años, se sentía completamente viva. Tomó la última foto que tenía con Mauro de su vida anterior y la guardó cuidadosamente en su billetera. Mañana comenzaría un nuevo capítulo, pero no quería olvidar nunca la historia que los había llevado hasta este momento. La noche de la partida llegó envuelta en una niebla ligera que parecía conspirar a su favor. Lía había pasado el día en una especie de trance, realizando sus rutinas habituales por última vez. Preparar el café en su cocina, regar las plantas que Rebeca tendría que cuidar, mirar por la ventana hacia las calles de Granada que había recorrido durante tantos años. A las 9 de la noche, cuando las calles se vaciaron de peatones, tomó su maleta pequeña y salió de su apartamento sin mirar atrás. Había dejado las llaves bajo la maceta del pasillo, junto con una nota para el casero y las cartas que había escrito. Mauro la esperaba en un coche diferente al que había usado antes, un sedán gris que pasaría desapercibido en cualquier carretera. Cuando la vio acercarse, bajó para ayudarla con la maleta, pero se detuvo al ver su expresión. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy aterrorizada, admitió, pero también más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Él la besó en la frente antes de abrir la puerta del copiloto. Juntos podemos con todo, murmuró. El viaje hacia la frontera portuguesa transcurrió en silencio durante las primeras horas. Lía observaba el paisaje familiar de Andalucía desvanecerse en la oscuridad, consciente de que tal vez no volvería a verlo jamás. Cada kilómetro que se alejaban de Granada la acercaba más a una vida completamente nueva. Fue cerca de medianoche cuando finalmente habló. ¿Cómo será nuestra vida allí? Mauro mantuvo la vista en la carretera. Tomás ha conseguido trabajo para mí en una clínica pequeña en Óbidos. Es una ciudad costera, tranquila. Tú podrías dar clases de español o trabajar en turismo. Hizo una pausa. No será la vida que habíamos planeado antes, pero será nuestra. ¿Y si nos descubren? Entonces seguiremos huyendo. Francia, Italia, donde sea necesario. Le tomó la mano. Pero no van a descubrirnos, Lía. Vamos a ser cuidadosos. Cerca de las 3 de la madrugada, se detuvieron en una gasolinera desierta cerca de Badajoz. Mientras Mauro llenaba el tanque, Lía revisó su teléfono por última vez. Tenía 14 llamadas perdidas de Rebeca y varios mensajes cada vez más desesperados. Lía, por favor, llámame. No hagas esta locura. Piénsalo mejor, aún hay tiempo. Te amo, hermana. No te vayas así.
Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Escribió un último mensaje. «Estoy bien, te amo, algún día lo entenderás». Después apagó el teléfono y sacó la tarjeta SIM, rompiéndola en pedazos pequeños. «¿Todo bien?», preguntó Mauro cuando regresó. «Ahora sí», respondió guardando el teléfono inútil en su bolso. Cruzaron la frontera portuguesa poco antes del amanecer. No había controles, solo un letrero que indicaba el cambio de país. Pero para Lía, ese momento representó el punto de no retorno definitivo. Ya no era Lía Montero, profesora de literatura de Granada. Ahora era Carmen Herrera, mujer de Alejandro, comenzando una nueva vida en un país extranjero. El sol salía cuando llegaron a Óbidos, un pueblo medieval rodeado de murallas blancas que se alzaba sobre colinas verdes. Era como algo salido de un cuento de hadas, con calles empedradas y casas pintorescas decoradas con bugambillas. «Es hermoso», susurró Lía, maravillada a pesar del cansancio. «Tomás dice que la casa está en las afueras, para más privacidad», explicó Mauro siguiendo las indicaciones del GPS. La casa resultó ser una pequeña construcción de piedra con jardín, situada al final de un camino de tierra que se alejaba del centro del pueblo. Era simple pero acogedora, con ventanas grandes que daban al campo y una chimenea que prometía noches cálidas. «¿Qué te parece?», preguntó Mauro mientras exploraban las 3 habitaciones. «Me parece que podríamos ser felices aquí», respondió Lía asomándose por la ventana del dormitorio principal. La vista se extendía hacia campos dorados y a lo lejos un atisbo del océano Atlántico. Esa primera mañana la pasaron desempacando sus pocas pertenencias y tratando de que la casa se sintiera como un hogar. Lía colocó la foto que habían tomado en el Generalife en la mesita de noche, mientras Mauro organizaba los documentos falsos que los mantendrían a salvo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Lía mientras preparaban un almuerzo simple. «Por primera vez en 5 años no tengo esa sensación de vacío en el pecho. Es como si finalmente pudiera respirar completamente». «Yo siento lo mismo», admitió Mauro. «Estos años viviendo en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Ahora, contigo aquí, siento que puedo empezar a vivir de verdad otra vez». Esa tarde caminaron por el pueblo, presentándose como Carmen y Alejandro a los pocos vecinos que encontraron. Hablaron de su decisión de mudarse desde España en busca de una vida más tranquila. Una historia que no estaba tan lejos de la verdad. En la panadería local, una mujer mayor llamada Fernanda los recibió con la calidez típica portuguesa. «¡Qué bonita pareja!», exclamó. «Se nota que se aman mucho». Lía sintió que se sonrojaba. Después de tantos años de luto y meses de encuentros secretos, ser reconocidos públicamente como pareja la emocionaba de una manera inesperada. «Llevamos muchos años juntos», dijo Mauro, pasando el brazo por su cintura. «Estamos buscando un lugar donde construir nuestro futuro». «Óbidos es perfecto para eso», aseguró Fernanda. «Aquí la gente respeta la privacidad, pero también cuida de sus vecinos». Cuando regresaron a la casa al atardecer, ambos se sentían más optimistas. Tal vez realmente podrían construir una vida normal allí, lejos de las amenazas y los secretos. Esa noche, mientras yacían en la cama mirando las estrellas a través de la ventana abierta, Lía se acurrucó contra el pecho de Mauro. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó. «Creo que por primera vez en 5 años estamos haciendo algo por amor, no por miedo», respondió él, acariciando su cabello. «Y eso tiene que ser correcto». «Te amo, Alejandro», murmuró, usando su nuevo nombre. «Y yo te amo, Carmen». En la distancia el sonido del océano llegaba como una nana suave. Granada y todo lo que habían dejado atrás parecía pertenecer a otra vida, a otras personas. Aquí, en esta pequeña casa portuguesa, eran simplemente una pareja enamorada que había encontrado su refugio del mundo. Pero mientras Lía se quedaba dormida en los brazos de Mauro, ninguno de los dos sabía que en España, Aurelio Vázquez había descubierto una pista que lo llevaría directamente hasta ellos. 3 semanas habían pasado desde su llegada a Óbidos, y la rutina había comenzado a sentirse como algo natural. Mauro trabajaba en la clínica local bajo el nombre de Alejandro, donde su experiencia médica era valorada a pesar de los documentos falsificados. Lía había encontrado trabajo dando clases de español a turistas en un pequeño centro cultural, descubriendo una faceta de sí misma que nunca había explorado.
Era un martes por la mañana cuando el teléfono de Tomás sonó con la urgencia que ambos habían temido pero esperado. Mauro contestó mientras Lía preparaba el desayuno, pero su expresión cambió inmediatamente. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz tensa. Lía dejó de moverse, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Cómo?», continuó Mauro. «¿Quién se lo dijo?». Cuando colgó, se quedó inmóvil durante varios segundos antes de mirarla. «Vázquez sabe que estamos en Portugal», dijo simplemente. Las tazas de café que Lía sostenía se estrellaron contra el suelo, pero el sonido parecía venir de muy lejos. «¿Cómo es posible? Alguien nos vio cruzar la frontera. Un antiguo contacto de la organización que trabaja en aduanas». Mauro se pasó las manos por el cabello. «Tomás dice que Vázquez ya está en camino. ¿Cuánto tiempo tenemos?». «Horas, tal vez menos». La tranquilidad de su pequeño paraíso se desmoronó en cuestión de minutos. Mientras empacaban rápidamente lo esencial, Lía sintió una mezcla de pánico y tristeza. Habían comenzado a echar raíces aquí, a imaginar un futuro en esta casa con vista al campo. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó, metiendo la foto del Generalife en su bolso. «Francia. Tomás tiene contactos en Toulouse que pueden ayudarnos». Mauro cerró su maleta. «Pero después de eso, no lo sé, Lía. Puede que tengamos que seguir huyendo indefinidamente». Estaban a punto de salir cuando escucharon el sonido de coches aproximándose por el camino de tierra. Mauro se asomó por la ventana y maldijo en voz baja. «2 coches. Son ellos. ¿Qué hacemos? Hay una puerta trasera que da al campo. Sí podemos llegar al bosque». Pero ya era demasiado tarde. Las puertas de los coches se cerraron con golpes secos y pasos pesados se acercaron a la casa. «Doctor Mauro Cárdenas», gritó una voz desde afuera. «Sabemos que estás ahí, solo queremos hablar». Mauro tomó la mano de Lía. «Pase lo que pase, yo te amo. ¿Entiendes? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sacrificado, ha valido la pena por estos momentos contigo. No hables como si fuera el final», susurró ella. «Vamos a salir de esta». «Tienen 1 minuto para salir o entramos por la fuerza», gritó la voz. Mauro miró hacia la puerta trasera, calculando las posibilidades. Luego tomó una decisión que sorprendió a Lía. «Voy a salir», dijo. «Voy a entregarme». «¿Qué no? Es la única forma de protegerte. Si me entrego, tal vez te dejen ir. Mauro, no voy a permitir que te sacrifiques por mí otra vez». «No es un sacrificio, es una elección». La besó intensamente. «Regresa a España. Vuelve con Rebeca. Vive la vida que mereces». «Mi vida eres tú». Antes de que pudiera detenerlo, Mauro abrió la puerta principal con las manos en alto. Lía corrió detrás de él, sin importarle el peligro. Afuera los esperaban 4 hombres vestidos de traje, pero para sorpresa de ambos, no parecían amenazantes. El que había estado gritando, un hombre alto de unos 50 años, se acercó con las manos visibles. «Doctor Cárdenas, soy el inspector Ramón Gutiérrez de la Policía Nacional de España. No venimos a arrestarlo, venimos a ofrecerle protección». Mauro y Lía se miraron confundidos. «¿Protección?». Aurelio Vázquez fue arrestado ayer en Madrid. Teníamos evidencia suficiente sin su testimonio, pero su información sobre la red de corrupción médica nos ayudó a cerrar casos adicionales. El inspector hizo una pausa. «Ya no está en peligro, doctor. Puede regresar a España con seguridad». El silencio que siguió fue ensordecedor. 5 años de miedo, semanas de huida, y ahora les decían que todo había terminado. «¿Están seguros?», preguntó Lía. «Completamente. Los últimos miembros de la organización han sido arrestados o han muerto». «Ya no hay amenaza». Lía sintió que las piernas le fallaban. Mauro la sostuvo mientras procesaba la información. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Mauro. «Eso depende de ustedes. Pueden regresar a España como Mauro Cárdenas y Lía Montero. El doctor puede recuperar su licencia médica, pueden retomar sus vidas reales». «¿Y nosotros?», preguntó Lía. «¿Nuestro matrimonio como Carmen y Alejandro?». El inspector sonrió ligeramente. «Legalmente no existe. Pero nada les impide casarse legalmente en España con sus verdaderos nombres». Después de que los policías se fueron, Lía y Mauro se quedaron sentados en el porche de la casa, mirando los campos que habían comenzado a amar. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él. «Quiero regresar a casa», dijo Lía después de un largo silencio. «Quiero que Rebeca conozca al hombre del que me enamoré. Quiero recuperar mi trabajo, mis estudiantes. Quiero nuestra casa junto al mar que siempre planeamos».
¿Y si cuando regresemos descubrimos que demasiadas cosas han cambiado? Entonces las cambiaremos nosotros, juntos. Se giró hacia él, pero esta vez, sin secretos, sin miedos, sin escondernos. Mauro la besó suavemente. ¿Estás lista para empezar de nuevo? ¿Por tercera vez? Contigo estoy lista para cualquier cosa. Esa noche, mientras empacaban para regresar a España, Lía sintió una mezcla extraña de nostalgia y emoción. Óbidos había sido su refugio, el lugar donde habían redescubierto su amor sin las sombras del pasado, pero Granada los esperaba, con todas las complicaciones y alegrías de una vida real. Tomó la foto del Generalife y la miró durante largos segundos. En ella, dos personas jóvenes sonreían sin saber que su amor sería puesto a prueba de maneras que nunca imaginaron. Ahora eran diferentes, marcados por la pérdida, fortalecidos por la adversidad, unidos por una historia que pocos podrían entender. ¿Lista?, preguntó Mauro desde la puerta. «Lista», respondió guardando la foto y caminando hacia él. Mañana regresarían a España como Mauro y Lía, no como Alejandro y Carmen. Regresarían a enfrentar las preguntas, las explicaciones, las reacciones de quienes los habían llorado como muertos. Pero regresarían juntos, y eso era lo único que realmente importaba. El camino de vuelta a casa iba a ser tan complicado como el que los había llevado hasta allí, pero por primera vez en años no tenían miedo del futuro que los esperaba. 6 meses después, Lía caminaba por las calles del Albaicín con una sensación de déjà vu. Era la misma ruta que había recorrido 1000 veces hacia el cementerio, pero esta vez se dirigía a un lugar completamente diferente, la oficina del registro civil donde ella y Mauro se casarían esa tarde. El regreso a Granada había sido más complicado de lo que habían imaginado. Las explicaciones a familiares, amigos y autoridades sobre la resurrección de Mauro habían requerido paciencia y, en algunos casos, documentación legal extensa. Pero ahora, medio año después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mauro había recuperado su licencia médica y trabajaba en el Hospital Universitario San Cecilio, donde sus colegas lo habían recibido como a un héroe que había regresado de entre los muertos. Lía había vuelto a su puesto en el instituto, donde sus estudiantes la recibieron con una celebración espontánea que la hizo llorar de emoción. Pero lo más importante había sido la reconciliación con Rebeca. Su hermana había necesitado semanas para procesar toda la historia, pasando por etapas de incredulidad, ira y finalmente una comprensión reluctante. El momento decisivo había llegado cuando conoció a Mauro en persona por primera vez desde su regreso. «Así que tú eres el hombre que hizo sufrir a mi hermana durante 5 años», había dicho Rebeca, estudiándolo con esos ojos penetrantes que Lía conocía tan bien. «Sí», había respondido Mauro simplemente, sin excusas ni defensas. «Y voy a pasar el resto de mi vida compensándoselo. Más te vale». Pero 3 meses después, Rebeca había sido quien sugirió que organizaran la boda en el jardín de su casa, quien había insistido en preparar personalmente el banquete, quien había llorado cuando Lía se probó el vestido. Ahora, mientras Lía caminaba hacia su boda, recordó la conversación que había tenido con Rebeca la noche anterior. «¿Eres feliz?», le había preguntado su hermana mientras arreglaba el vestido. «Más feliz de lo que jamás pensé que podría ser después de todo lo que pasamos. ¿No tienes miedo de que vuelva a pasar algo?» «Tengo miedo de muchas cosas», había admitido Lía, «pero he aprendido que el miedo no puede dirigir mi vida. El amor tiene que ser más fuerte». El registro civil era un edificio pequeño y discreto, perfecto para la ceremonia íntima que habían planeado. Solo estarían Rebeca y Diego como testigos, junto con Tomás, quien había venido desde Madrid especialmente para la ocasión. Mauro la esperaba en los escalones, vestido con el mismo traje azul que había usado en su primera cita años atrás. Cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tan brillante que Lía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Estás hermosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Estás vivo», respondió ella tocando su mejilla. «Eso es lo único que necesito». La ceremonia fue breve, pero emotiva. Cuando el funcionario les pidió que intercambiaran votos, Mauro tomó las manos de Lía y habló con una voz clara que resonó en la pequeña sala. «Lía, te prometo que nunca más tomaré decisiones que nos afecten sin consultarte. Te prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros».
Te prometo que cada día que me quede de vida será dedicado a amarte con la honestidad y la transparencia que siempre mereciste. Lía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras respondía. Mauro, te prometo que elegiré el amor por encima del miedo, siempre. Te prometo que construiremos juntos todo lo que perdimos y más. Te prometo que nuestra historia, desde hoy, será escrita por nosotros dos, juntos. Cuando se besaron como marido y mujer, Rebeca aplaudió con lágrimas en los ojos y hasta Tomás se secó disimuladamente la cara. La celebración en casa de Rebeca fue pequeña, pero perfecta. El jardín estaba decorado con luces colgantes y las flores favoritas de Lía. Mientras bailaban al atardecer, con la alhambra iluminándose en la distancia, Mauro le susurró al oído. ¿Recuerdas que siempre hablábamos de una casa junto al mar? Por supuesto. Encontré una, en Almuñécar. Tiene jardín, vista al Mediterráneo, y está lo suficientemente cerca de Granada para que podamos mantener nuestros trabajos. Lía se separó para mirarlo a los ojos. ¿Estás hablando en serio? Completamente. La he estado mirando durante semanas. Solo esperaba que dijeras que sí a casarte conmigo para preguntarte si querías verla. ¡Sí!, exclamó, besándolo mientras giraban. Por supuesto que sí. 3 semanas después, estaban de pie en la terraza de su nueva casa, mirando el sol ponerse sobre el mar. La casa era exactamente como la habían soñado, espaciosa pero acogedora, con un jardín donde Lía ya había comenzado a plantar rosales y esa vista al océano que había sido parte de sus planes durante tantos años. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Lía, acurrucándose contra Mauro mientras observaban las olas. ¿Qué? Que al final nuestra historia no fue sobre perder el tiempo, fue sobre encontrar el momento correcto. Tuvimos que pasar por todo ese dolor para valorar realmente lo que tenemos ahora. ¿No cambiarías nada? Lía consideró la pregunta seriamente. Cambiaría el sufrimiento que causamos a otros, especialmente a Rebeca. Pero nosotros, no. Creo que necesitábamos este camino para llegar aquí. Esa noche, mientras yacían en su nueva cama matrimonial, Lía recordó todas las noches que había pasado sola en su apartamento de Granada, sintiendo ese vacío constante en el pecho. Ahora, con la respiración de Mauro sincronizada con la suya, ese vacío había sido reemplazado por una plenitud que nunca había imaginado posible. ¿En qué piensas?, preguntó él, acariciando su cabello. En que ya no visito tumbas vacías, respondió. Ahora vivo una vida llena. ¿Y qué hay en esa vida llena? Tú, nosotros, un futuro que podemos planear juntos sin miedo. Hizo una pausa. Y tal vez, si estamos listos, una familia. Mauro se incorporó para mirarla. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que tengo 34 años, que te amo más de lo que las palabras pueden expresar y que quiero tener hijos contigo. ¿Tú qué opinas? La respuesta de Mauro fue un beso que sabía a promesas, a futuro, a todas las posibilidades que se abrían ante ellos. Un año después, cuando Lía sostuvo a su hija recién nacida en la misma terraza donde habían hablado de formar una familia, supo que la tumba vacía del cementerio de Granada había cumplido su propósito. Ya no era un símbolo de pérdida, sino el lugar donde había comenzado su verdadera historia de amor. La niña, a quien llamaron Esperanza, abría y cerraba sus pequeños puños mientras Mauro las abrazaba a ambas. En el horizonte, el Mediterráneo brillaba bajo el sol de la mañana y por primera vez en años, Lía no sintió nostalgia por el pasado ni ansiedad por el futuro. Solo sintió el presente perfecto, una vida llena de amor que había valido cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor que los había llevado hasta allí. La tumba había quedado vacía porque sus corazones, finalmente, se habían llenado de vida. 5 años. Después, el cementerio de Granada había cambiado poco en una década, pero la mujer que caminaba entre sus senderos era completamente diferente. Lía llevaba de la mano a Esperanza, una niña de 4 años, con los ojos dorados de su padre y la sonrisa traviesa de su madre. «Mami, ¿por qué venimos aquí?», preguntó la pequeña, observando las lápidas con curiosidad infantil. «Para despedirnos de algo que ya no necesitamos», respondió Lía suavemente. Se detuvieron frente a la tumba que había visitado religiosamente durante 5 años. La lápida seguía allí. Dr. Mauro Cárdenas, 1990-2020. Un corazón que sanó a muchos,
Ahora descansa en paz. Pero ahora, Lía sonreía al leerla. ¿Hay alguien enterrado aquí?, preguntó Esperanza. No, mi amor. Esta tumba siempre estuvo vacía. Pero durante mucho tiempo, yo pensé que mi corazón también lo estaba. Lía se arrodilló y colocó un ramo de claveles blancos, los mismos que había traído durante años. Pero esta vez no eran símbolo de luto, sino de gratitud. Gracias, susurró a la piedra silenciosa, por guardar mi dolor hasta que estuve lista para cambiarlo por alegría. ¿Con quién hablas, mami? Con el pasado, princesa, para decirle adiós. Cuando se levantaron para irse, Esperanza corrió hacia adelante, pero se detuvo y regresó. Mami, ¿papi está realmente en casa esperándonos? Sí, mi amor. Papi siempre estará esperándonos en casa. Mientras caminaban hacia la salida, Lía miró hacia atrás una última vez. En unos meses, los servicios del cementerio retirarían la lápida vacía que ya nadie visitaba. Era hora de que el espacio fuera ocupado por alguien que realmente lo necesitara. En su coche, camino a casa, Esperanza se quedó dormida en su asiento. Lía puso música suave y sonrió al ver su reflejo en el espejo retrovisor. A los 39 años tenía algunas líneas de expresión que no había tenido antes, pero sus ojos brillaban con una vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. El teléfono sonó. Era Mauro. ¿Cómo fue?, preguntó suavemente. Liberador, respondió. Ya no necesito volver. ¿Segura? Completamente. La tumba puede quedarse vacía. Mi corazón ya está lleno. Cuando llegaron a casa, Mauro las esperaba en el jardín, regando los rosales que ahora florecían en colores vibrantes. Esperanza corrió hacia él gritando «¡Papi!», y él la levantó en el aire haciéndola reír. Lía se quedó un momento observando la escena, su esposo y su hija jugando bajo el sol del atardecer, con el mar Mediterráneo brillando al fondo. Era exactamente la vida que habían soñado, solo que había llegado por un camino que nunca podrían haber imaginado. ¿Todo bien?, preguntó Mauro acercándose con Esperanza en brazos. Todo perfecto, respondió Lía, besándolo mientras su hija reía entre ellos. Esa noche, después de acostar a Esperanza, se sentaron en su terraza favorita. Lía apoyó la cabeza en el hombro de Mauro y cerró los ojos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él. ¿Qué día? Hace exactamente 10 años que regresé de Colombia la primera vez. Lía abrió los ojos y lo miró. Y hace 5 años que regresaste la segunda vez, para quedarme, para siempre. Se besaron bajo las estrellas, con el sonido del mar como banda sonora de su amor. Habían necesitado una década completa para encontrar su camino de vuelta el uno al otro, pero ahora sabían que nada ni nadie podría separarlos otra vez. La tumba había quedado vacía, sus corazones para siempre llenos. Fin. Después de seguir todo el viaje de Lía y Mauro, queda una pregunta en el aire. Si descubrieras que la persona que más amaste en la vida y a quien lloraste como muerta durante años, en realidad estuviera viva, pero hubiera elegido dejarte sufrir para protegerte, ¿podrías perdonar y empezar de nuevo, o la traición sería demasiado grande para superarla? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.